Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. Que Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Eucaristía y los padres apostólicos de la iglesia. ¿Creían los padres apostólicos en la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía? Ahora lo vamos a ver. San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, martirizado en el año 107, decía en su carta a los filadelfos: poned todo empeño en usar una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre. San Ignacio de Antioquía hacía mucha reverencia a lo que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. San Justino Mártir, hacia el año 155 después de Cristo, le explicaba al emperador romano Antonio Pío sobre el memorial que hacían los católicos, los fieles que asistían al santo sacrificio, comulgaban bajo ambas especies del pan y el vino. Los hombres recibían la santa hostia en su mano y las mujeres en un lienzo blanco. Uno y otro bebían del cáliz que le presentaba el sacerdote o el diácono. Al distribuir el pan, el sacerdote o el diácono decía Corpus Christi, y al presentar el cáliz, Sangris Christi, y que comulgaba respondía Amén. Lo que sobraba del vino consagrado se repartía entre los niños presentes, y el pan consagrado restante era llevado a los enfermos y a los cristianos presos en las cárceles. Y por último, pues también se lo tomaba el sacerdote. San Irineo, obispo de León, en el año 202 escribe: tomó el pan, que es cosa criada, y dio gracias diciendo: esto es mi cuerpo. Y del mismo modo afirmó que el cáliz, que es nuestra creación terrena, era su sangre, y enseñó el nuevo sacrificio del Nuevo Testamento, que habiéndolo recibido los apóstoles de la iglesia, lo ofrecen a todo el mundo: el sacrificio de Cristo en la cruz. Tertuliano de Cartago, en el año 220, comenta: la carne se alimenta en el cuerpo y la sangre de Cristo, para que el alma se nutra de Dios. Orígenes de Alejandría. ¿Qué nos decía Orígenes de Alejandría en el año 254? Precisó: si subes con Cristo a celebrar la Pascua, Él te dará en aquel pan de bendición su propio cuerpo y te concederá su propia sangre. San Cirilo, obispo de Jerusalén, en su libro Discursos Catequéticos, en el año 350, redactó: los que reciben la comunión deben estar plenamente convencidos que lo que aparenta ser pan no es pan, aunque sabe así, sino el cuerpo de Cristo, y lo que aparenta ser vino no es más vino, aunque el sabor es así, es la sangre de Cristo. San Atanasio, patriarca de Alejandría, en el año 373 afirmaba: el pan se hace cuerpo y el cáliz sangre de nuestro Señor Jesucristo. San Ambrosio, obispo de Milán, en el año 397 expresa: este pan es pan antes de las palabras sacramentales, pero una vez recibida la consagración del sacerdote, de pan se transforma en carne y cuerpo de Jesucristo. San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, en el año 407, en una de sus homilías declara: pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
¿Qué quiere decir con esto? Significa que es este el verdadero alimento que conserva el alma, que debe tener fe en sus palabras, de suerte que estén ciertos que no les habla por enigmas o parábolas, sino que en realidad han de comer su propio cuerpo. San Jerónimo, presbítero, en el año 420, en su carta a Evidia, opinaba: el pan que el Señor partió y dio a sus discípulos es el cuerpo del Salvador, pues él les dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Habla de presencia real. San Agustín, obispo de Hipona, en el año 431, en un sermón sobre los sacramentos, en el domingo de Pascua, indicaba: esto que estás viendo ahora sobre el altar de Dios es pan y vino, mas este pan y este vino, junto con las palabras, se cambia en el cuerpo y en la sangre del Verbo, que es Jesucristo. San Cirilo, obispo de Alejandría, en el año 444, en un comentario al Evangelio de San Mateo, enseña y dice: Jesús de modo demostrativo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, para que no pensemos que las cosas que aparecen sean una figura, sino que por acto inefable de Dios omnipotente, las oblatas se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Jesús no hablaba de simbolismos, Jesucristo hablaba de presencia real. San Juan Damasceno, monje y presbítero del monasterio de San Sabas en Jerusalén en el año 750, agrega: preguntas cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y cómo el vino se convierte en la sangre de Cristo. Te respondo: el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. El Espíritu Santo transforma las especies en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, los padres apostólicos de la Santa Madre Iglesia Católica creían en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Jesucristo se quedó con nosotros para siempre, como nos dice Hechos capítulo 28, versículo 20, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos a Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Es promesa de nuestro Señor Jesucristo estar en el santo sacramento del altar. Nosotros tenemos a Jesucristo sacramentado. Adorémoslo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.